Van a arroparlos por la noche antes de acostarse y se quedan atónitos ante la escena. El niño está levitando sobre la cama mientras duerme. He tenido niños que cuando eran más pequeños, antes de que los conociera, sus madres me contaban cómo movían objetos y estaban tan preocupadas que no sabían qué hacer. Que por supuesto la primera reacción del padre es: esto es algo extraño, no lo hagas más. Por favor, detente. A veces lo repiten cuando tienen 3 o 4 años, ya que todavía están tan conectados con el cosmos que para ellos no hay necesidad de repetirlo. Porque ellos simplemente lo saben lo que su mamá quiere, lo que piensa y lo que deben hacer. Maya, ¿crees que hay verdad en la afirmación de que muchas mujeres en el mundo actual que tienen problemas para quedar embarazadas no están listas para los nuevos niños? Es cierto. No podemos prepararnos porque será muy diferente de lo que alguna vez imaginamos. Y las madres dicen: las escucho en mi cabeza, pero siento que me lo estoy inventando, pero no se lo están inventando. Así es exactamente. Uno de los niños pequeños que apenas empezaba a hablar me dijo: me duele mucho cuando quiero tener hijos, pero tengo miedo. Si quieren sentarse aquí junto a mí en estos sillones mágicos y ser uno de los próximos invitados en Itzledovatelina Real Nosta, escriban al correo stoyanbalkov.choco o stoyanbalkov.choco y cuenten su historia, compártanla, o aquello que quieren que llegue a las personas, sobre su transformación, su despertar, su conciencia acerca de cuál es la realidad, o más bien cuáles son las realidades, qué realidades nos rodean, y adelante vamos a platicar. Los niños de la nueva era a menudo parecen diferentes, extraordinarios, extraños, incomprensibles para nosotros, los que somos un poco mayores. Pero aún así, están aquí para darnos pistas sobre lo que viene, sobre lo que debemos transformar en nosotros mismos. Y tal vez prestar atención a esas cosas en las que hasta ahora ni siquiera habíamos pensado. Precisamente por esa razón, hoy, especialmente en Itzledovatelina Real Nosta, nos acompaña nuestra amiga Maya, quien tiene muchísima experiencia con los niños. Y más bien con el lado desconocido de los niños, ese que ya es momento de que salga a la luz y empiece a manifestarse, de lo anormal, como estamos acostumbrados a decir entre comillas, a lo más común y normal. Bienvenida, Maya, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo también te agradezco por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, es una pregunta interesante por dónde empezar, desde el principio mismo. ¿Qué representan estos niños y por qué están aquí? En mi opinión, esa es una de las preguntas más importantes, ya que están aquí precisamente para ayudarnos en un nuevo entorno que llega con las transformaciones que están por venir en el mundo. Son todos esos cambios, las transiciones que van a ocurrir, siempre han ocurrido, siguen ocurriendo y siempre ocurrirán. Nos ayudan a ver, a dejar lo viejo, es decir, a dejar los viejos modelos, dejar las viejas reglas, los viejos sistemas. Por supuesto, dejar lo que funciona, pero adaptarlo a lo nuevo. Y ellos, con su presencia, incluso solo con su energía, con sus altas vibraciones, ya que tienen vibraciones extremadamente altas, ellos nos ayudan a abrir y expandir nuestra conciencia. Si mi hijo, digamos, hipotéticamente tiene habilidades más específicas, ¿cuáles podrían ser? ¿Cómo podemos reconocerlas? Y en consecuencia, ¿qué podemos hacer después de reconocerlas? Los nuevos niños y hipotéticamente tu hijo, uno de estos nuevos niños, un niño estrella, todos ellos están llegando. Por cierto, aquí es muy interesante decir que algunos de ellos vienen de nuestro universo, otros de otros, lejanos. Es decir, vienen tanto de planetas cercanos como de planetas lejanos, lo que los hace muy diferentes en su forma de pensar y comportarse. Ellos pueden ser videntes, pueden tener muchos talentos. Como digo, estamos enumerando ahora algunos de los talentos.
No es necesario que usen todos, normalmente usan uno o dos de ellos, ya que siempre se activan en la infancia. Después hay un periodo en el que a veces se bloquean, no siempre, y luego se vuelven a activar cuando ya han crecido. O normalmente después de que pasa el periodo de crecimiento de la adolescencia, ya que ahí ocurren realmente grandes cambios en el cuerpo y a veces es mejor que esos talentos estén bloqueados y pueden estarlo. Empezando por esa intuición tan fuerte que ella tiene. Por supuesto que es infalible, la intuición siempre es infalible, pero la de ella está en un nivel completamente diferente al de nuestra intuición. Como por ejemplo, ellas intuitivamente saben muy a menudo cuando hablan con alguien cómo va a terminar la otra persona la frase. Y muy a menudo, ¿verdad? A veces podríamos pensar que leen la mente o que son telepáticas, ¿no? Son muy telepáticas, ahora vamos a hablar también de eso. Bien, pero no te la terminan, casi siempre saben cómo terminar tu frase, muy a menudo la terminan en su cabeza, ya que han aprendido de sus padres y de la sociedad que no es educado interrumpir o cosas así, o a veces la gente se ofende cuando les terminas la frase. Aquí también vamos a decir algo sobre el aura, por ejemplo, que tal vez la gente aún no sepa o sea algo nuevo para ellos. Nuestra aura, nuestro campo energético. Cuando estamos felices y cuando nos sentimos bien y estamos alegres, contentas, se expande y puede expandirse de 3 a 5 metros, eso es de 3 a 5 metros a la izquierda, de 3 a 5 metros a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Lo que significa que cuando nos sentamos cerca una de la otra mezclamos y combinamos nuestras auras. Y yo si soy una niña así de intuitiva o si tu hija es demasiado intuitiva, ella va a sentir absolutamente todo lo que tú sientes en este momento, también va a sentir lo que has sentido antes, o si tienes algún problema, o etcétera, lo cual es muy diferente de las personas de antes, que no son tan sensibles. Por lo tanto, va a saber lo que piensas y de ahí podrá terminarte la frase. De hecho, esto es como una sensibilidad excesiva en la que simplemente saben sin saber cómo ni de dónde, o sea, la fuerte intuición, la premonición, la telepatía. De hecho, estos niños por eso empiezan a hablar más tarde, a veces hablan hasta los 3 años o a los 4, ya que todavía están tan conectados con el cosmos que para ellos no hay necesidad de hablar, porque ellos simplemente saben lo que su mamá quiere, lo que piensa y lo que deben hacer. Muy a menudo, por ejemplo, las mamás piensan o comparten que, bueno, mi hijo no habla, ya tiene 3 años y medio y empiezo a preocuparme. Esta es la preocupación más común de un padre. Y cuando empiezo a hacerles varias preguntas, como por ejemplo, ¿él te entiende cuando le hablas? Sí, incluso a veces, antes de que le diga, quiero decirle que vaya por su vaso o su desayuno o que vaya a sentarse a comer. Es como si ya me hubiera escuchado y entendido y ya va y lo hace. Y muy seguido las mamás dicen, lo escucho como si fuera en mi cabeza, pero siento como si me lo estuviera imaginando, sí. Y por supuesto siempre pasa esto, cuando empezamos a comunicarnos con esos niños, al principio es telepáticamente, ya que ese don no es solo de ellos. Todos podemos hacerlo simplemente desde el principio, ya que somos seres multidimensionales en un cuerpo y simplemente lo hemos olvidado un poco. Mientras que ellos lo recuerdan, ellos lo saben y están tan conectados que no lo olvidan, mientras que nosotros lo hemos olvidado por una u otra razón. Y las madres dicen, escucho sus voces en mi cabeza, pero como que me lo estoy imaginando, pero no se lo están imaginando. Así es exactamente, y ese es uno de los muchos dones. La otra, digamos, la más común es la visión remota. Súper. Eso es muy interesante, sí, visión remota, también telequinesis. He tenido niños que cuando eran más pequeños, antes de que los conociera, sus madres me contaban cómo movían objetos y estaban tan preocupadas que no sabían qué hacer, que por supuesto la primera reacción del padre es, esto es algo extraño, no lo hagas más, por favor, detente. Y los niños aprenden muy rápido a bloquearlo. Lo cual, por un lado, de todas formas, o sea, más adelante, la telequinesis, específicamente mover objetos, casi siempre cuando los niños lo tienen de pequeños, se bloquea, porque el niño tiene que pasar por una especie de entrenamiento, digamos el entrenamiento, y si se imaginan a unos niños como si fuera un juego, empiezan a mover diferentes objetos,
y no me gustas, te lanzo un vaso. Así que todo siempre sucede de manera natural y como debe ser. Pero esos niños tienen el recuerdo de eso y involuntariamente y de manera inconsciente a veces mueven objetos cuando están afectados, lo cual a veces puede ser muy peligroso. Pero a primera vista, cuando los ves, para el padre es muy aterrador porque también es algo desconocido. Ellos dicen, quiero que mi hijo, como bien dijiste, entre comillas, sea normal. Y la verdad es que esos niños son más que normales, simplemente son muy, muy diferentes. Diferentes en el buen sentido de la palabra, o sea, a veces le damos una connotación negativa a la palabra diferente, pero en realidad ellos son diferentes en el buen sentido de la palabra. Porque gracias a ellos vemos muchos puntos de vista diferentes, cosas completamente distintas que nos abren la mente. Y además de la telequinesis, ahora que lo pienso, ellos pueden levitar. Muchos de ellos lo hacen mientras duermen. Muchas mamás, sí, muchísimas mamás. Por cierto, me compartían que iban a taparlos por la noche antes de acostarse y se sorprenden al ver que su hijo está levitando sobre la cama mientras duerme. Y ellos, por supuesto, primero reaccionan con miedo, se preguntan qué está pasando, asustados por lo que podría suceder. Y el niño sigue levitando, su cobijita cuelga así, ¿verdad? Debajo de él, sí, lo cual es realmente... Solo piensen en eso. Personas que tienen hijos o que no los tienen, de repente van a ver a su hijo y él está levitando mientras duerme. Es como para... Eso sí que asustan, ¿verdad? Exactamente, y al principio se quedan en shock y no saben qué hacer. Empiezan a frotarse los ojos, piensan que están viendo cosas, normalmente llaman a sus esposos, porque de verdad eso sí que asusta en este caso. ¿Verdad? Es muy importante no gritar, no levantar la voz, no asustar al niño mientras está en ese estado. Exactamente, Mo, es muy importante simplemente dejar al niño porque él va a volver en sí, como se dice, de manera absolutamente natural, solito. Entonces, es muy probable que absolutamente todos nosotros lo hayamos hecho, solo que no lo sabemos, especialmente cuando éramos pequeños. Porque en ese momento estamos más conectados con nuestro ser superior, con el avatar, con el cosmos, con nuestra esencia energética, que es, de hecho, puede hacer esas cosas, ¿verdad? Naturalmente, simplemente naturalmente, es un don natural, un don verdaderamente natural. Y muy a menudo cuando llaman, por ejemplo, porque cuando ves eso no puedes creer lo que ves y gritas, ya sea la asistente, la niñera o alguien, tu esposo, por ejemplo, la esposa, y quieren despertarlos, hacer que vuelvan a la realidad. De verdad, el consejo es que nunca se debe tocar, hay que dejarlo, no hay que asustarlo ni hacer ruidos, aunque sobre todo no hay que entrar en pánico, eso es completamente normal. Súper, muchas gracias por decirlo. Sí, quiero que abramos un paréntesis sobre los niños de hoy y que ellos son mucho más emocionales, como tú dijiste y me advertiste que te recordara. ¿Por qué son más emocionales? ¿Cómo reaccionan y cómo se adaptan en este tiempo, en este momento? Y otra cosa, ¿qué pasa con los niños que nacen en familias, digamos, que siguen el statu quo y no están acostumbradas a este tipo de experiencias? ¿Cómo sobrevive el niño? ¿Cómo logra salir de todo esto y conservar esos dones que tiene dentro de él? La segunda pregunta especialmente es muy importante. Muchas gracias por esa pregunta. Empecemos con la primera, en ella. Aquí puedo decir que hay una pequeña división en cuanto a arquetipos. Algunos niños son extremadamente poco emocionales. Digamos que antes aparecían de vez en cuando y eran raros, pero ahora vienen en masa. Sin embargo, son niños muy interesantes. Y empezaré con los poco emocionales, luego pasaremos a los muy emocionales y a los que están entre ambos extremos. La diferencia es que su propia estructura energética de los cuerpos sutiles, es decir, sus cuerpos energéticos, son muy diferentes. Justo antes del cuerpo físico está nuestro cuerpo astral, donde se encuentran las creencias antiguas y, de hecho, los sentimientos y emociones. Este cuerpo es muy diferente también para los niños poco emocionales. Si asumimos que como aquí para nosotros es más fácil decirlo así, ellos no tienen ninguna emoción, no entienden las emociones de los demás y en consecuencia para ellos no se puede dar nada por sentado. Ahí hay que decirles todo tal como es, directo a los ojos, de lo contrario ellos no lo van a captar.
Por ejemplo, si quieres darles vueltas para explicarles algo, ellos no lo van a entender, simplemente no lo van a entender. En su caso, muchas veces se les pone la etiqueta de que están en algún tipo de espectro autista o en el espectro de los autistas, donde ellos no entienden las emociones, pero nunca nadie se pregunta por qué no las entienden. Y aquí siempre es muy importante decir que, sea lo que sea que se nos presente como algo nuevo, siempre debemos preguntarnos por qué. Y si logras responderte esa pregunta, vas a entender esa cosa. Y cuando la entiendas, entonces ya puedes aceptarla. Porque siempre hablamos de aceptar esto, de aceptar aquello, de aceptar también a estos niños. Es muy importante aceptar a estos niños tal como son, pero ¿por qué no los aceptamos? Porque no los entendemos. Pero cuando los entendemos, por eso es muy importante entender cómo se han desarrollado, diferentes unos de otros, e incluso si caen en una misma categoría, siguen siendo diferentes. Y aquí, por ejemplo, con los niños que no son emocionales, voy a dar ejemplos porque es más fácil de explicar así, ¿verdad? He escuchado a maestros llamarlos, por ejemplo, como si fueran robotcitos, y no están tan equivocados. Esa es solo una etiqueta que cada quien le da un significado diferente. Pero aquí no están tan lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque al no tener emocionalidad, ellos de todas formas hacen el trabajo como debe ser o como ellos han decidido que debe ser. Lo cual, si lo comparamos con un niño muy emocional que empezará a hacerse preguntas, a decirse cosas, ahora, yo me emociono mucho, ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? Puede que ellos ni siquiera terminen ese trabajo. Mientras que el niño no emocional, es decir, el robotcito como lo llamarían, él ha venido aquí a hacer un trabajo y esa emocionalidad le impide hacerlo. Él, como sabe, ha venido sin estar reprimido. Sí, pues es exactamente así. Ese centro, según yo, si se hace un escaneo del cerebro, ese centro puede que incluso haya investigaciones así, simplemente o no funciona o no está activo. Aunque de todas formas sienten algunas emociones, no están completamente sin emocionalidad, son muy diferentes. Y para estos niños, por ejemplo, es muy importante empezar desde pequeños. Los padres que les enseñen sobre las emociones porque ellos no las conocen, al menos que las reconozcan solo por la razón de que luego puedan comunicarse con, ya sabes, con compañeros, con personas, ya que así les será más fácil. Normalmente son más bien aislados, no pueden, sí, su comunicación es diferente. Y si, por ejemplo, llevas a un niño así con un psicólogo, ellos dirán, pues tiene un problema de comunicación y en realidad sí, el problema de comunicación está ahí, pero ¿por qué tiene ese problema? Porque no conoce las emociones y cuando no sabes lo que siente la otra persona, cómo te comunicas con ella. Por ejemplo, en el kinder o en la escuela a un niño le duele el estómago y empieza a retorcerse, sí, a encogerse así, y un niño así que es su mejor amigo, que no es emocional, se quedará a su lado y no hará nada, solo registrará lo que pasa. En el cerebro el niño se retuerce, algo no le va bien. Pero no va a notar que le duele el estómago, por ejemplo. Es una gran diferencia que desde nuestro punto de vista es obvio que le duele el estómago. Y cuando le preguntas a un niño así, ¿por qué no llamaste a la maestra? Mira, tu mejor amigo se está retorciendo, le duele el estómago. Pues no entendí, él no me dijo que le dolía el estómago. Ahí es donde hay que hacerlo. Y del otro lado están los niños muy emocionales que en realidad tienen un cuerpo emocional diferente, o sea, a nivel energético. Ellos son muy emocionales porque son los que en realidad han venido a sanar nuestras emociones. Cuando hablas de emocionalidad, ¿te refieres a algún tipo de dolor acumulado que es general? En general, ¿de dónde viene nuestra emocionalidad? ¿Qué son las emociones? ¿Son sentimientos acumulados de antes? ¿De dónde vienen esos sentimientos? De creencias acumuladas, de creencias antiguas acumuladas, que por supuesto cuando digo antiguas no hablo solo de la infancia o de nuestros antepasados, sino también de creencias viejas. Pueden ser de ayer, del mes pasado, de la semana pasada, ¿verdad? Creencias antiguas. Sí, increíblemente, estamos acumulando constantemente. Lo cual es cierto, los acumulamos inconscientemente y muy a menudo también conscientemente. Si una persona es muy consciente, lo siente de inmediato e intenta así liberarlo. Porque estas cosas que entran en nuestro campo energético y todas esas acumulaciones es bueno que las liberemos. Y lo hacemos de nuevo muchas veces de manera inconsciente.
a través del deporte, la música, el canto, correr, sobre todo bailar y muchas otras cosas, nadar, por supuesto, cualquier tipo de deporte. El agua como uno de los elementos principales es muy curativa, así que funciona muy bien. Y los propios niños son tan emocionales debido al hecho de que con esas vibraciones tan altas sienten todo. Pero aquí voy a dar un ejemplo muy bonito. Sí, especialmente para estos niños, les resulta muy difícil estar en lugares llenos de gente, donde hay mucho ruido, donde hay muchos olores, puede que sean perfumes, pero la intensidad del olor es diferente, por ejemplo, de unos 5 o 6 lugares diferentes. Y para ellos esto simplemente se convierte en una sobrecarga, incluso para su propio cuerpo, y no se sienten bien en esos lugares. Ya que imagina el aura, esté donde esté, y mientras más personas haya, ellos al menos son sensibles. Literalmente, cuando pasas cerca de alguien, tu aura toca la de la otra persona, o sea, te rozas. Y por supuesto, si son personas o niños que están felices o tienen vibraciones altas, seguro que será muy agradable, pero muchas veces no es así. Desafortunadamente. Y de hecho, como nos rozamos con personas que tienen muchos problemas, que están muy tristes o que son víctimas, lo cual es bastante común. A estos niños no les gusta para nada y lo van a evitar. A veces no tendrán opción, tendrán que ir, tal vez su mamá los llevó al centro comercial o al cine o al teatro, aunque al menos al cine y al teatro todos van con la intención, con la disposición de estar. De tener algo en común. Hay un objetivo común. ¿Allí? Sí, y para divertirse, incluso si llevas tus problemas contigo, de alguna manera transmites algo completamente diferente y ahí es más fácil. Pero lugares donde hay mucha gente, estos niños simplemente no se sienten bien, pueden tener dolor de cabeza en la escuela, no se sienten bien porque sienten todo de todos. Y tú solo imagina esa sensación de sentir todo de todos, lo malo y lo bueno, y sobre todo lo malo, porque eso te pone la piel de gallina. No es fácil, no es fácil. Y estos niños tampoco soportan las situaciones de estrés y no pueden manejarse bien bajo presión. Con ellos las cosas deben hacerse de una manera un poco diferente, incluso aquí. Nos hacen reflexionar sobre si podemos cambiar algunas de las cosas que hacemos, cómo las hacemos y por qué las hacemos. Y sobre todo en el sistema educativo, la forma de enseñar ya debe cambiar, ya que muchos de estos niños están entrando y esa emocionalidad sobre todo les ayuda realmente a procesar y mostrarnos cosas, porque ellos son nuestros espejos. Los niños siempre son nuestros espejos. Principalmente para sus padres, ya que pasan más tiempo con ellos, pero también para todos los que los rodean, para los maestros, para los familiares, para los conocidos, para los desconocidos. Ellos son nuestros espejos. Te muestran exactamente en qué tienes que trabajar, qué te preocupa y por qué, y también te muestran tus miedos. ¿Y cómo se las arreglan estos niños? Te recuerdo que esa es mi segunda pregunta, porque para mí es realmente muy importante que se hable de esto, que se hable, sobre todo que se hable. Es sumamente importante. Ellos se las arreglan de muchas maneras diferentes, dependiendo de la situación, ya que puede haber muchos elementos distintos en una situación así. Y aquí es muy importante decir que algunos de estos niños no se las arreglan bien. Y lo que pasa es que primero ellos bloquean absolutamente todos sus dones, ellos aceptan. Muy a menudo, digamos, es la opinión de los padres, es decir, que son raros, que no sirven para nada. Así, lunáticos, todos los epítetos posibles, que son anormales, incluso les dicen que están locos. O hay otros epítetos aún más fuertes. Hemos escuchado en este caso, aquí es especialmente así, si hay algún tipo de violencia. Estos niños lamentablemente empiezan a tener incluso desviaciones mentales y no es bueno para ellos. Algunos de ellos, como siempre, tienen una oportunidad, por supuesto, pueden cambiar las cosas si buscan ayuda. Entonces, estos niños siempre nos recuerdan que nosotros decidimos cómo aceptar una situación determinada. Y puede que te pase algo muy malo, pero ¿cómo vas a aceptar eso malo, verdad? Si vas a pasar al papel de víctima o si te vas a fortalecer y vas a decir, sí, esto me está pasando, ¿qué puedo aprender de esto?
Y sí, hay muchos niños que están en una situación extremadamente mala. Han estado, ¿verdad?, al borde de sentirse víctimas. Incluso tengo casos donde los niños han sido maltratados. A pesar de eso, logran superar todo. A pesar de todas esas capas, son almas muy fuertes, y en un momento pasan por esa transformación, por esa transición, y de alguna manera logran, simplemente de verdad logran salir adelante. Cuando les preguntas, cuando ya son más grandes, a veces me he encontrado con esos niños ya. Los adolescentes te dicen, ellos me dicen, fue muy difícil, fue horrible, pero al mismo tiempo yo sabía que eso era como una mentira. O sea, de todas formas, ellos seguían conectados y saben que eso es una ilusión y que tú decides hasta qué punto creer en esa ilusión o no y hasta qué punto. Y un niño muy, muy, muy inteligente. Ellos tienen una mente muy aguda, son muy maduros desde pequeños. Me recordó un día que en realidad estamos interpretando papeles y lo hacemos muy bien. Y el propio niño dijo, lo malo es que mamá y papá, por ejemplo, cuando interpretan los papeles, se lo creen tanto que se les olvida que también tienen otros papeles. Y entonces, ¿por qué se pone interesante? Porque cuando creemos que solo interpretamos un papel, primero naturalmente nos limitamos y restringimos, pero nos metemos tanto en ese papel. Y esto me lo dijo un niño pequeño y yo también. Si lo pensamos más profundamente, ¿qué significa esto? Esto es una frase. Ellos piensan muy profundamente, no son niños superficiales. Es que nosotros como personas llega un momento en que creemos tanto en un papel que empezamos a identificarnos con él. Y cuando pasa algo, cuando nos quitan ese papel, nos sentimos perdidas, no sabemos dónde estamos, quiénes somos. Pero en realidad somos mucho más que un solo papel, somos todos los papeles que hemos interpretado. Así que aquí el niño tiene razón, simplemente interpretamos diferentes papeles. Simplemente está bien interpretar bien tu papel, pero no debes creer en él, no debes creerlo, porque en el momento en que crees demasiado en él, ya te has limitado y restringido a ese papel y tú eres mucho más que eso. Sí, empiezas a crearte la ilusión de que ese papel específico eres tú. Sí. E incluso empiezas a creer en eso, a autoconvencerte, a crear procesos que te demuestran cada día que eres solo eso y que solo eres eso. Y no hay nada más. Sí, exactamente así eres. Así lo hacemos nosotros mismos. Una trampa. Una trampa absoluta, realmente es una palabra muy bonita, una trampa absoluta. Y los niños lo saben, y cuando les preguntas a esos niños ¿por qué crees que era necesario? La pregunta de por qué siempre es clave en los niños en general, en mi opinión, para todo, ¿verdad? Cuando empezamos aquí Matías de Estéfano dice lo mejor, si no lo han escuchado, él dice lo siguiente. Cuando nos hacemos preguntas, se genera una señal de que quieres información y esa información empieza a llegarte de todas las maneras posibles. Y empiezan a llover respuestas de diferentes lugares. Por supuesto, si dejas de hacer preguntas, todo se detiene. Se hacen preguntas. Y cuando le pregunto a un niño así por qué tenía que pasar por eso, si era necesario pasar por esa experiencia, esa vivencia, esa situación, ¿por qué necesita esa experiencia? Él dice, no habría aprendido tantas cosas en tan poco tiempo si todo hubiera ido de manera fluida. Y mis padres, por ejemplo, eran comprensivos, pero normalmente con padres que no entienden y critican y cuyos hijos también suelen ser tratados en exceso. De todas formas, es bueno que el padre o la madre sea exigente, que haya reglas. Eso es muy importante. De hecho, para estos niños también es importante que haya límites saludables para todo. Que les enseñen si ellos no pueden, pero cuando son demasiado exigentes, críticos o no comprenden, ahí es donde surge la discrepancia. Y a veces el propio niño deja de sentirse conectado con el cosmos y se va demasiado a los extremos. En este caso necesitan esa experiencia, ya que la están viviendo. Siempre debemos saber que si algo sucede, no es por casualidad. Ellos mismos lo atrajeron ellos mismos y a veces saben muy bien todo el tiempo por qué lo necesitan para que después puedan ayudar. Normalmente a esos niños que están en situaciones similares pero no pueden salir adelante, ya que ellos sí lo lograron y saben cómo hacerlo. Cuando ya has pasado por un camino, después es mucho más fácil ayudar a los demás. Pero también hay otros niños para quienes eso no representa ningún problema en una situación así. O sea, ellos están en ese ambiente, pero siguen siendo ellos mismos y eso no les afecta.
Ellos son exactamente así, ellos mismos no tienen miedo, no sienten vergüenza, no les preocupa en absoluto, no tienen problema en expresar lo que quieren y por qué. Y muy a menudo son así desde pequeños. Tienen guías a quienes no solo oyen y ven, estos niños ven, oyen y sienten. Eso es solo una pequeña parte, así lo digo, de sus habilidades. Pero ellos, gracias a esa conexión con sus guías, en realidad y por supuesto, logran ver más fácilmente el otro punto de vista. Es decir, me han contado de niños así que eran muy conscientes desde pequeños. Hay muchos niños así y están en un ambiente desagradable, incluso, que digo, maltratados y simplemente en un ambiente negativo. En casa, el ambiente en casa es muy importante para que los niños estrella sea amoroso, comprensivo, pero obviamente también necesitan otra experiencia. Y aquí sí, la polaridad en la que vivimos siempre, siempre. Y estos niños me dicen que en realidad ellos no lo han aceptado, así como nos parece a nosotros cuando nos lo cuentan, o como lo sentimos cuando nos lo cuentan, o sea, de manera dramática, traumática, ellos lo entienden de otra manera. Ellos, todo el tiempo que lo estaban viviendo, entendían que sus padres, primero que ellos tienen, digamos, un pensamiento muy desequilibrado y ellos mismos no estaban satisfechos con la vida y crecieron en una atmósfera aún más desagradable. Y ellos mismos fueron maltratados y no pudieron salir de ese estado. Y estos niños, de hecho, con esa comprensión clara, que repito, ellos saben muchas cosas sin saber de dónde ni cómo, pero de alguna manera ellos constantemente me hablan de vivir a través del corazón, que esa es la nueva dirección. Y por eso vamos a hablar un poco de eso. Estas avecitas, de hecho, dicen que no lo toman de manera tan dramática, lo cual es muy interesante. Ellos ven desde el punto de vista de los padres, cómo también los propios padres son tan infelices que no pueden hacer otra cosa. Y ellos incluso hasta cierto punto no solo los entienden, sino que dicen que sus padres les dieron lo mejor, lo cual es un punto de vista muy interesante. Y ellos son más de perdonar. Los nuevos niños aman mucho el perdón y perdonan. Algunos más rápido, otros menos. Digamos, hay más tiempo dependiendo de cuánto intensamente haya vivido esa experiencia, en mi opinión, para ellos. Y dicen que es muy importante perdonar, ya que todo lo que está en la otra parte negativa y en la polaridad del perdón, como el enojo, hay una amargura, queda algo. Incluso sí, acusaciones, sí, culpa, también hay acusaciones y bueno, otras emociones y sentimientos de baja energía, así es, y de hecho eso es lo que son. Dicen que son muy dañinas para el cuerpo físico, algo que ya sabemos por cómo funciona el cuerpo emocional. Todas nuestras emociones empiezan a llegar al cuerpo físico y empezamos a no sentirnos bien. Muy a menudo estos niños tienen dolores aquí y allá continuamente, sin saber por qué, hasta que aprenden muy rápido a liberar esas emociones. ¿Has tenido casos de niños que quieren mucho y los ves que están muy conectados con el cosmos, son conscientes, ven la energía, pero de nuevo están en una familia que no practica esa visión? ¿Cómo te comunicas con un niño así, sabiendo que después irá a otro entorno? ¿Qué haces en esos minutos u horas que tienes con él? ¿Cómo decides y eliges qué dejar grabado en su conciencia para que después pueda seguir desarrollándose? De hecho, es una pregunta muy interesante y la respuesta es muy sencilla, porque de manera muy intuitiva, todos los que trabajamos con niños lo sabemos. Simplemente sabemos muy intuitivamente qué necesita ese niño. Como hoy, esta semana será una cosa, la próxima semana será otra, pero al principio, digamos, porque siempre al principio, sea lo que sea que hagamos, algo nuevo o se nos presenta, surgen cosas nuevas, nuevos desafíos, porque cuando trabajas y tienes niños así, sean tuyos o de los que te rodean, es un gran desafío. Cada día surgen cosas nuevas una y otra vez, y justo cuando te acostumbras a las viejas, no hay principio y no hay fin.
Y aquí también es importante decir que la creatividad de la persona que trabaja con ellos, ya sea maestra, mamá, abuela, abuelo, tío o tía, es muy importante. Porque a través de la creatividad inventamos nuevos enfoques una y otra vez, que también vienen otra vez a través de la intuición, pero desde el principio. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, antes ya me dedicaba a otras cosas y tenía conexión con mis guías, o sea, me ayudaban mucho, o sea, me conectaba con sus guías y así recibía información que es importante para ese niño en ese momento. Y ellos tienen mucha ayuda invisible, toda la que quieras. Después de eso yo podía comunicarme directamente con sus guías y luego, últimamente puedo decir que la comunicación ya está en un nivel completamente diferente. Yo me comunico directamente con su avatar y él literalmente me dice qué es bueno, cuál es el ejercicio. De ellos también aprendo muchas cosas nuevas. Yo también aprendo mucho de esta manera y ellos me dicen para este niño ahora esto, esto y esto. Tienes que hacer una meditación y yo no tengo ni idea de qué es esa meditación. Le digo al niño pequeño, ahora vamos a meditar, cerramos los ojos, respiramos. Siempre es muy importante empezar y para estos niños es muy importante aprender a respirar correctamente, ya que muchos de ellos no respiran bien. ¿Cómo se hace eso? En resumen, sé que es un tema aparte, muy especial lo de la respiración, pero vamos a incluirlo. Si desean apoyar todo lo que hacemos en nuestros canales, pueden hacerlo por PayPal, Patreon o hacerse miembros del canal Pokloni. Gracias por darnos una razón para seguir creando conscientemente, para cambiarnos, desarrollarnos, mejorar y aprender de cada uno de ustedes. Cuando respiramos, cuando estamos apurados, no respiramos correctamente porque respiramos con el pecho y es una respiración superficial. Y entonces en realidad entra muy poco oxígeno. De todas formas, en los pulmones, pero también los procesos en el propio organismo son diferentes, ya que la respiración es acelerada y superficial. Cuando hablamos de una respiración correcta, siempre es con el abdomen, se llama diafragmática, con el diafragma, porque este sube y baja. Y de hecho, cuando respiramos con el abdomen, una parte también sube hacia el pecho. Sin embargo, en ese caso tomas mucho más oxígeno y ocurren procesos completamente diferentes, ya que esta respiración lenta es muy importante para el sistema nervioso. Hablamos de todos, pero para estos nuevos niños, su sistema nervioso funciona de manera diferente. Debido a que sus cuerpos sutiles son diferentes, también su cuerpo físico es un poco diferente. Ellos tienen lo que yo llamo un nuevo ADN, es ADN, pero más bien con algunos de los filamentos activos que en nosotros no están activos. No pueden evitar ser diferentes, piensan diferente, sienten diferente y ven el mundo de una manera completamente distinta. Empezamos con la respiración, entramos en meditación y a mí se me dice qué hacer, a dónde ir, qué ver. Y así sucede muy a menudo. Yo, como soy muy visual, veo imágenes, me muestran películas y para mí es una combinación. Normalmente nunca es solo información sin más. Y muy a menudo simplemente sé qué hacer, tengo mucho de todo esto. A veces es directo, escucho una voz en mi cabeza telepáticamente, el yo superior del niño, de la persona. A veces sé exactamente qué hacer, depende de la situación, sí, y a veces veo lo que tenemos que hacer de manera muy visual, lo cual en mi caso es lo más fácil para mí. Maya, ¿crees que es cierto que muchas mujeres en el mundo actual que tienen problemas para quedar embarazadas no están listas para los nuevos niños? Sí, es verdad en que no solo las mujeres, sino también la sociedad no está lista para los nuevos niños. Y por eso ellas también sufren porque no son comprendidas. Y por eso las ponemos en categorías y las categorías son, y les ponemos etiquetas, sí, y las categorías son absolutamente de todo tipo. Pero hay algo más sobre las mujeres que en general tienen dificultad para quedar embarazadas aquí, energéticamente. Ya que sabemos por los chamanes, antes de que aparezca una enfermedad o algo en el cuerpo físico, hay una energía desequilibrada o desarmonizada en los cuerpos energéticos. Y ellos, incluso los chamanes, lo presentían, lo veían y antes de que llegara al cuerpo físico lo veían en el cuerpo energético y lo prevenían
O sea, ahí se convertía en una medida preventiva. Ahora estamos lejos de esas prácticas intuitivas. Y en realidad hay que entender en esas mujeres normalmente dónde está ese aspecto desequilibrado normalmente en las mujeres, debido a muchas superposiciones, digamos, de siglos pasados. Que la mujer es pecadora, que la mujer es inferior, que ella no es importante, que ella ha sido constantemente pisoteada en el pasado, sin mencionar las quemas y todo eso, la esclavitud, la servidumbre, y esto inevitablemente al acumularse se imprime en la siguiente generación por la línea femenina, usualmente en el campo energético, lo cual a su vez afecta lo físico. Y ahí intervienen los dos primeros chakras, el primer chakra y el segundo chakra. Para mí, esas mujeres deben trabajar con esos dos chakras, el primero y el segundo chakra. Equilibrarlos, armonizarlos, imaginarse los colores. Dedicarles tiempo. Atención, ¿sí? Uno siempre ha buscado la solución en lo físico y empieza a culparse aún más y a preocuparse aún más. Él entonces se cierra y simplemente me pongo a pensar en las mujeres. ¿Por qué lo digo? Hay muchas personas que ven nuestros programas y han visto muchos programas, no solo los nuestros, de todo tipo en el mundo, de colegas y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se trata de su vida y de su situación, lo digo por experiencia personal con personas, insisten en que sea un poco diferente ahí, está bien. Pero entonces, ¿a dónde van esas, llamémoslas, reglas y principios generales del universo que aplican para todos? El mundo es un espejo, mírate a ti mismo, en los demás, cámbiate y todo cambia. Eso es en lo que pienso. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, y esto de lo que estamos hablando ahora, porque tú puedes dar una técnica diferente, nosotros podemos sugerir alguna práctica, otro punto de vista, pero ¿qué crees tú que está en la base? ¿Qué es lo que estas damas necesitan darse cuenta para poder abrir todo esto y que empiece a fluir de manera automática y normal? Una frase siempre está ahí, en algún lugar dentro de ti, cuando entras profundamente en ti, pero aquí es realmente mucho. El trabajo es muy interno, que se te abran los ojos, que realmente entres dentro de ti misma. Incluso hay una técnica, te imaginas que eres una versión pequeña de ti misma y desde tu cerebro te deslizas por un tobogán hacia tu corazón, como si llegaras a tu corazón. Él sabe y no es juzgador, no es que no te apoye, al contrario, te va a apoyar, te va a decir, te va a animar. Y aquí cuando entren profundamente en su corazón, en sí mismas, que vean dónde se ponen esa limitación de que no pueden tener hijos, porque todo es a nivel energético. En algún lugar ahí te pones barreras o bloqueos que no te dejan, puede que pienses que no hay, puede que no lo reconozcas, pero a nivel interno, por ejemplo, una de las cosas es pensar que no vas a ser una buena madre, ya que tienes una mala experiencia de tu infancia, tu mamá no fue buena, no fue lo suficientemente buena, así lo pensaste o tuviste una infancia traumática y te dijiste, yo quiero tener hijos, pero tengo miedo. Ese es un proceso interno que está oculto, encubierto. Es un poco como si tuviéramos una alfombra y todo está amontonado debajo. Y no te atreves a levantar la alfombra porque tienes miedo, incluso sin darte cuenta. La cuestión es entrar en tu corazón y preguntarte por qué, dónde. Y normalmente está relacionado con el miedo. Y si no es por el miedo de no ser un buen padre o una buena madre, puede ser por el miedo de que todo cambie radicalmente, lo cual es cierto. Definitivamente nada vuelve a ser igual una vez que eres padre para siempre. No es como en la computadora, que entras y luego sales y ya, adiós, no funciona así. Que el miedo puede venir de eso y que él también puede ser completamente involuntario, completamente inconsciente. Y muy a menudo hay bloqueos de, digamos, otras realidades paralelas o para aquellos que prefieren la frase vidas pasadas. Y porque ahí hemos vivido cosas que no queremos volver a experimentar, algo así. Por ejemplo, hemos tenido muchos hijos, 10, 15, y nos ha sido muy difícil, que juramos literalmente que nunca más queremos tener hijos, ni siquiera en la próxima vida, y de alguna manera no tenemos hijos, aunque pensemos que sí queremos.
Entonces deben mirar profundamente dentro de sí mismas y decir, ahora debe haber algo, alguna razón por la cual esto no me está pasando. Cuando la encuentre y la libere, porque la verdad es que si la encuentras vas a querer liberarla, la cuestión es encontrarla. Y eso también puede ser una creencia antigua, puede ser algo muy simple, pero deben mirar dentro de sí mismas. Y a veces es muy difícil hacerlo sola. Por eso hay ayudantes, hay muchas meditaciones diferentes para esas cosas, incluso guiadas, hay muchísimas, en mi opinión, en internet. Pero también hay terapeutas que a través de diferentes modalidades y técnicas te ayudan a encontrar cuál es esa causa. Una de ellas es, de hecho, Theta Healing, que es la sanación Theta. Así es como entras en ti misma y buscas hasta que llegas a una semillita donde en realidad de esa semilla tú puede estar indirectamente relacionado a primera vista con ese problema. Cuando llegas a la semillita y la reconoces, o sea, otra vez sucede a través de la conciencia y aceptas que eso ya no es válido para ti y lo cambias. Cuando cambias tu actitud y tu creencia sobre esa cosa específica, las cosas se tranquilizan. También puedes usar mantras, por ejemplo, o repeticiones donde te dices, yo seré una madre maravillosa. Y entonces, como de costumbre, pero sobre todo la gente tiene miedo de no ser buenos padres, pero siempre lo son. No hay un mal padre. Él hace lo mejor que puede. De tu experiencia con tus hijos y con todos con los que has trabajado hasta ahora, según tú, ¿qué es el mensaje más valioso que nos dejan para los nuevos tiempos, para lo que tal vez está por venir? Muchas de ellas dicen que se avecina algo que no podemos imaginar. Eso cómo deberíamos interpretarlo, como algo muy interesante y para emocionarnos, o como algo muy aterrador, por supuesto como algo muy interesante. Siempre elegimos, por supuesto, y ellas dicen que nosotros, es emocionante, sí, emocionante. Se avecinan tiempos aún más emocionantes que, sin embargo, ellas dicen que inevitablemente traerán caos y confusión también en el mundo material, ya que para que haya un cambio es energético, el cambio ya ha comenzado. Los propios niños lo sienten y empiezan a involucrarse en cosas que van a apoyar este proceso. Son muy intuitivos, entienden hacia dónde sopla el viento, sí, y se enfocan en eso. Aunque aquí también puedo decir que la sociedad los empuja en una dirección determinada. Ellos son bastante tercos a veces, lo cual es muy bueno porque funciona. Y dicen que para los tiempos que vienen no hay manera de que podamos estar preparados, ya que será muy diferente de lo que alguna vez imaginamos. Pero ellos dicen que la dirección es que debemos avanzar por el camino hacia el corazón, o sea, ser. Lo que más me ha impresionado es que ellos continuamente nos apartan del pensamiento, del cerebro, de la razón. Más bien vayamos al corazón y que hagamos, que pensemos, que actuemos desde el corazón, que tiene un arquetipo específico. Estos niños tienen ojos muy grandes y son muy hermosos. Tal vez hayas conocido al menos a un niño así. En el momento en que los miras a los ojos, tienes una conexión directa con su alma y te envuelve. Es una sensación como ninguna otra, como un amor infinito, como una tranquilidad y paz que solo sientes al mirarlos o estar cerca de ellos. Ellos te lo transmiten, te lo dan y cuando lo recibes te sientes tan bien. Y mientras más niños así haya, esa es su dirección. A través del corazón, sentimos ese amor infinito, esa paz y abundancia que como si fuera con el cerebro, con nuestro pensamiento siempre está presente. Falta de paz, falta de abundancia, pero en realidad todo eso ya lo tenemos. Y como ellos lo saben y lo sienten, para ellos lo material no es importante. Las cosas cotidianas y normales les resultan muy difíciles, no son tan importantes, lo cual también estresa tanto a los padres como a los maestros. Estos niños constantemente olvidan cosas, a veces ni siquiera sienten hambre o sed. Son muy diferentes, les gusta andar descalzos. Sus padres constantemente les recuerdan, ponte los zapatos, ponte los zapatos. ¿No lo hacen? Tienen mucho calor, les encanta trepar árboles, estar en la naturaleza, meter las manos en la tierra, conectarse con los elementos.
Bueno, algunas, aquí también hay una división, algunas aman ensuciarse, otras no les gusta, pero les encanta conectarse con los elementos, porque, por ejemplo, de ellas, me han dicho que constantemente nos separamos de la naturaleza, pero somos uno, y nos cuesta creer que nosotros y la naturaleza somos uno. Nos vemos como totalmente separados, cosas, pero no, para ellas somos uno, es decir, somos uno con los elementos, los tenemos dentro del cuerpo. Por supuesto que somos uno, pero sobre todo ellas enfatizan mucho las relaciones entre las personas. Uno de los niños pequeños que recién empezaba a hablar me dijo, me duele mucho cuando veo cómo las personas se relacionan entre sí. Y dijo, este dolor es más fuerte que el físico. Eso me impresionó mucho. Entonces, e incluso después, cuando trabajé con un niño similar, un adolescente que se autolesionaba, él dijo, yo le pregunté, ¿por qué te autolesionas? ¿Qué te da eso? Si lo haces, significa que tiene algún beneficio para ti. Eso me distrae de ese dolor interno que veo y siento, porque las personas no se cuidan unas a otras, sino que se han separado y tienen todos esos sentimientos negativos hacia los demás. No tienen tolerancia, dijo él. Y que hemos olvidado ser tolerantes, pero que un niño te diga eso ya dice mucho, ¿no? Hace poco, para complementar eso, fui testigo de una situación en la que, por supuesto, como es costumbre, los padres estaban fumando cigarrillos afuera. El niño sale, los mira y por supuesto hay otras personas y yo estoy ahí y dice, esos son mis padres. Y en ese momento, sabes tú que no eres la madre o el padre de ese niño, sientes una emoción enorme. Primero, en ese momento te sorprendes. Y además, Que surgen sentimientos y estados de vergüenza, de mucha reflexión en general. ¿Qué está pasando? tienes que sorprenderte, te sorprendes de la valentía, en realidad, de que el niño no tiene valentía. Ellos no tienen la convicción de que esto es, ¿quién eres tú para atreverte a hacerlo? Estos son mis padres. Aquí están, mírenlos, lo cual para mí fue realmente una señal y un ejemplo. De hecho, la manera en que están configurados, el nuevo código que tienen y esa nueva parte del programa, absolutamente tienen ese nuevo código. Y por otra razón, ahora me lo recuerdas, muchos de los nuevos niños estelares, ellos no tienen una conexión kármica con el planeta Tierra, por lo tanto, todas esas acumulaciones y superposiciones ellos no las tienen. Lo que primero trae una ligereza, como tú dices, una valentía. Ellos no sienten vergüenza ni tienen esas preocupaciones para decir lo que es lo que nosotros, por ejemplo, hemos tenido durante muchos años y hemos luchado con eso, 100%. Y la otra cosa es que, como muchos de ellos no tienen experiencia previa en el planeta Tierra, o sea, vienen por primera vez, muchos de ellos ahora, especialmente estos nuevos con el hilo dorado en el aura, llevan con fuerza la energía de Cristo en ellos. Es la primera vez que están en un cuerpo que es material y les resulta extremadamente difícil. Y para ellos, por ejemplo, nuestras cosas más elementales les resultan súper complicadas. Pero ahí es donde viene la incomprensión de los demás, ¿verdad? No pueden, por ejemplo, llenar un vaso de agua, pero por otro lado no necesitan llenarlo porque siempre habrá alguien que lo haga por ellos y ellos transmitirán lo que pueden. Y de hecho sí pueden aprender, pero les será difícil. Ahí se requiere mucha más atención por parte de los padres y maestros que sean pacientes, pero normalmente no lo son. Y bueno, en la vida diaria tan acelerada, cada quien tiene sus prioridades y yo realmente espero que la prioridad de los padres de estos niños se reorganice de tal manera que puedan ayudarlos, porque ellos sí aprenden rápido. Nosotros tenemos mucho más falta de experiencia. Estos vienen aquí por primera vez, es la primera vez que comen. Muchos de estos niños al principio no pueden alimentarse. Esto será muy útil para los padres de estos niños, es decir, al principio, cuando empiecen a darles comida más sólida, tendrán que licuar todo por lo menos 3 o 4 años. Ahí siguen en etapa de bebé durante mucho tiempo y eso no significa que el niño sea normal o que algo esté mal con él. Eso es normal, ya que nunca antes habían masticado.
Y eso en realidad es bastante extraño si lo pensamos, ya que nosotros hemos venido a la Tierra varias veces. Tenemos algo de experiencia, pero estos niños no tienen ninguna experiencia. Y en realidad el objetivo del padre o la madre aquí es asistir a estos niños, así como a los maestros, tíos, familiares. Para todos es muy importante primero aceptarlos tal como son, porque entonces los niños saben que realmente pueden ser ellos mismos y mostrar todos sus dones. Entonces pueden desbloquear todo en lugar de encerrarlo y ayudarles en esas cosas elementales sin juzgarlos. Estos niños son realmente muy diferentes en muchos aspectos. No es solo en la forma de comer. Luego hay un periodo en el que solo comen, por ejemplo, 2 o 3 cosas. Y eso es muy extraño para un padre. Ni hablemos de las abuelas. Ahí es... Y en realidad se necesita comprensión y de ahí aceptación, porque para que podamos aceptar algo, primero tenemos que entenderlo, y eso es importante. Para terminar, te voy a pedir que digas una frase desde tu intuición en este momento, algo que sientas que necesita llegar a las personas. Bueno, nosotras también somos parte de esos niños porque también venimos de las estrellas, o sea, no están tan lejos de nosotras ni en habilidades, ni en nada, ni en la forma de pensar. Simplemente tenemos tantas capas encima de nosotras por la sociedad, por las religiones, por todo, por los maestros, por cómo crecimos, por los padres, por los bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos, por todas esas capas. Ellos simplemente nos hacen pensar que somos esto o aquello, o nos limitan tanto que incluso llegamos a perdernos, a no saber quiénes somos. Pero está bien perderse para poder encontrarse a una misma después de eso. Yo les deseo a todas que busquen, porque cuando buscan se encontrarán a sí mismas y también las respuestas que les interesan. Hagan preguntas. Cuando se hacen preguntas, las respuestas siempre llegan. Maya, mis respetos y gracias por haber sido nuestra invitada. Por haber visto otro episodio de... Si quieren ver más de estos en el futuro, denle me gusta, no nos molestaremos, compártanlo con sus amigos, únanse al canal, porque mientras más, mejor. Gracias por acompañarnos en este verdadero camino, uno de nosotros de la ilusión que nos rodea. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, por la constancia, por la paciencia, por la comprensión, por la honestidad, por el cambio. Hasta pronto.